buenas noches, bienvenidas hoy a todos y a todas a este directo de FACE Joven. Y hoy con nosotros tendremos a María van der Hofstadt, presidenta de FACE Joven. Y muchas gracias en especial a María Valverde y Garazi Urcola, que nos acompañan hoy aquí. Buenas noches. A nuestras invitadas, muchísimas gracias, por favor, por haber venido y por pasar este ratito con nosotros y compartir con todos los socios y las socias de FACE Joven pues vuestra experiencia, ¿no? Como celíacas. Muchísimas gracias a vosotras. Pues nada, vamos a pasar un rato juntas a conocer vuestra experiencia y conocer un poco vuestra historia. Y también, bueno, pues estamos en directo en el canal de YouTube y la gente nos podrá dejar alguna pregunta si quiere a través del chat, así que también pues llegarán sus comentarios. Para empezar, ¿desde cuánto tiempo sabéis que sois celíacas? ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo la dieta? ¿Cuándo empezasteis con todo esto? Y bueno, ¿y cómo lo lleváis? Bueno, pues en mi caso, bueno, a mí me diagnosticaron no hace mucho, hace 3 años simplemente. El diagnóstico fue bastante complicado porque tenía bastantes síntomas y fueron bastantes años los que costaron, porque con la serológica lo descartaron por completo y luego resultó que al final celiaquía, y entonces esto fue un cambio de 180 grados y desde entonces ya todo ha ido muy encaminado y bien, llevo 3 años en este mundo y muy bien, ahí poco a poco haciendo el camino. ¿Y María, cómo fue en tu caso? Pues a mí en mi caso he sido toda mi vida celíaca. Me lo diagnosticaron con muy pocos meses de vida y para bien y para mal, o sea, porque la verdad que yo sé lo difícil y lo duro que fue para mis padres el hecho de tener un bebé enfermo y no saber qué es lo que estaba pasando y mis padres pues creo que eran como por varios meses iban todos los días a urgencias a ver qué es lo que pasaba conmigo, y fue un médico amigo de mi madre, oncólogo, que le habló por primera vez de la celiaquía, y fue cuando me hicieron las pruebas correspondientes y di pues muy positiva. Y la verdad que fue el hecho de cambiar una forma de alimentación y la mejoría fue visible a los pocos días. O sea, que es algo tan fácil de cambiar y tan importante que bueno, en ese caso, o sea, siendo un bebé, pues empecé a crecer, era un bebé sano de un día para otro, básicamente. Claro, ¿no? Y que al final se nota mucho también el pues crecer con ello, ¿no? Y sobre todo el cambio que dan en niños pequeños el carácter. Porque a mí, que también me diagnosticaron de pequeña, mis padres siempre lo han dicho: te cambió el carácter, eras otra persona. Bueno, es que el intestino es el segundo cerebro, ¿no? Y si no lo alimentamos bien, todo está conectado. Entonces es que es normal, o sea, que éramos bebés felices y niños felices. A los 19 también se nota el cambio, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, además después de andar tantas veces que andas de un médico a otro, tal, y no se sabe, al final ya cuando llega el resultado cambias tanto y ves ya cómo poder todo, y ya ves en plan, ostras, si no sabía lo que era estar bien. Claro. Exacto. Y hoy en día, está raro. Hoy en día, cuando se lo explicáis a vuestro entorno, amigos, o cuando conocéis a alguien nuevo y se lo explicáis, bueno, imagino que ya seréis profesionales explicándolo, pero la gente ¿cómo reacciona? Wow, hay muchos tipos, ¿eh? Y yo, o sea, creo que en este mundo, de alguna manera, cuando tienes algún tipo de condición, vienes al mundo a educar, ¿sabes? Y creo que es una gran misión en la cual tienes la oportunidad de explicar algo nuevo para gente que no está acostumbrada o que sabe pero no entiende.
Y hay reacciones de todo tipo, la verdad. Hay gente que realmente lo comprende, otra que le cuesta muchísimo entender que el hecho de poner una cuchara en pasta con gluten y con esa misma cuchara a tocar algo ya lo contaminas, para muchos no lo entienden, pero hay otros que sí que es como que tienen la responsabilidad de la preocupación de cuando tienen que cocinar algo. O sea, toman esa conciencia y al final has hecho una gran labor también, ¿no? Educándoles para otras posibles alergias, que también creo que es importante el hecho de aprender a cocinar, a comer, qué es lo que es, a leer los ingredientes también. Yo creo que Etiquetados. cosa que no hacemos y que tenemos que aprender nosotras, porque ahora tenemos la facilidad de que pones sin gluten, pero no hay que fiarse del sin gluten, porque siempre tienes que leer el reverso. Y yo me acuerdo, o sea, me imagino, María, también cuando eras pequeña te educaron a leer los ingredientes y a saber qué tipo de almidones podías o no comer, o ese tipo de detalles que a veces creo que la gente que no tiene ningún tipo de condición alimenticia pues pasa y tiene esa tranquilidad, pero creamos la conciencia. Sí, además es lo que tú dices, que desde pequeños aprendemos a identificar esas cosas y a buscar qué es lo que podemos y qué es lo que no, y a preguntar. A mí me daban algo y era, ¿pero puedo? Siempre era el ¿puedo? ¿Seguro que puedo? Como la duda esa de la desconfianza, ¿no? Ajá, exacto. Y tú, Garací, tu entorno, Pues, ¿qué tal, ¿qué tal lo lleva? Exactamente, hay todo tipo de reacciones. O sea, algunos igual, pues bueno, se quedan con, celiaquía, no puedo comer pan y pasta y ya está. Y a otros sí que pues igual empiezas a explicarles y se ve pues eso, que la gente que muchas veces le interesa mogollón y se preocupa y siempre está ahí como para ayudarte en plan de, ay, en este restaurante tú bien y ¿qué te lo has comido hoy? ¿A ti te han hecho bien? ¿Y cómo te podemos ayudarlo? Ay, vamos a comprar no sé qué para merendar. ¿A ti te viene bien? Hay algunos que sí que les interesa, se informan o les parece algo como súper interesante y se informan de ello, y otros, pues bueno, pues que no, pues tal No vez tanto. no tanto, o bueno, por lo que sea, sí, pero bueno. No, pero es todo muy positivo, ¿eh? En general, Sí. creo que más es el desconocimiento, que quieren hacerlo bien y al final yo creo que no podemos perder la esperanza de que al final haya, o sea, cuando vamos comunicándolo, ellos lo van a poder comunicar y al final es como una red, ¿no? En la cual todos comprendemos que ahora mismo las alergias, las intolerancias, las enfermedades alimenticias son cada vez mayor y creo que al final eso también es un beneficio para ellos, ¿sabes? Pero yo creo que al final es eso, la misión que tenemos de darles la oportunidad de aprender una cosa nueva, o sea que creo que es algo muy positivo. Y sobre todo la yo creo actitud, a la hora de explicarlo, nuestra actitud también influye en el receptor y en el mensaje sí, que después ellos van a transmitir y todo. Tenemos una yo creo pregunta que desde Brasil y nos preguntan a ver si alguna vez habéis tenido que abandonar algún proyecto o por miedo o si habéis tenido que abandonar algún proyecto porque no os habéis sentido cómodas con la celiaquía. Yo no, yo la verdad que ha sido muy difícil a veces en lugares, sobre todo por eso, por lo que hablamos de no entender cuál es la situación real del problema y es la contaminación cruzada sobre todo, porque en realidad los productos podemos comer muchísimas cosas, o sea, todo tipo de legumbres, de proteínas, de pescado, o sea, todo. Fruta, En el verdura. fondo, o sea, es como lo más natural es lo que podemos comer y muchas veces a mí sí que me ha pasado y creo que estoy adelantando una pregunta, pero es la comida de los rodajes. Sí que ha sido de los caterings, sí que a veces ha sido como complicado al principio, ¿eh? Ahora yo creo que están más acostumbrados, pero como el hecho de darle valor real, que no es una moda, es una necesidad vital. Y a mí sí que me pasó en mis primeros proyectos, incluso en mi primera película,
que el catering a veces no entendía, hasta un punto que un día yo no podía comer nada. Y entonces, claro, ante el hecho de haber cortado a comer tu hora de comida y no tener nada que comer, dices, he estado trabajando muchísimas horas y ahora yo qué hago. Y entonces... Y las que me quedan. Y lo que pasó es que yo dije, o como algo o no sigo, no puedo seguir. Y me llevaron a un restaurante a comer algo que podía comer. Pero eso han sido como momentos en los cuales he dicho, como que te sientes como incapaz de seguir adelante. O sea, pero el hecho de abandonar un proyecto por la condición, no, yo nunca lo he hecho. Incluso creo que a veces cuando estás en un país extranjero que no hablas el idioma, creo que ahora mismo tenemos la fortuna de los traductores y ahora mismo nos podemos entender, pero yo creo que no hay que abandonar los proyectos por el hecho de tener una condición que puede ser a lo mejor limitante de primeras, pero hay otras posibilidades buenas para poder seguir adelante con ellos. Claro, ¿no? Y lo que tú acabas de decir, que al final todo lo que es libre de gluten por naturaleza es muy fácil de conseguir y muy accesible. Sí. En mi caso, tampoco rechazar ningún proyecto. Sí que es algo al final, o sea, por ejemplo, en Aquelarre, que fue mi primer rodaje, al mismo tiempo mi primera vez que estaba comiendo sin gluten tanto tiempo fuera y que no estaba en mis manos lo que iba a ocurrir con la alimentación. Y entonces ahí sí que fue, no como para rechazar, pero sí como algo que me preocupó durante todo el proceso. Y bueno, al final lo que hemos dicho antes, la solución siempre es informar, explicar bien a quienes lo van a llevar para que puedan cuidarte. Y sí que me pasó, como ha comentado María, una vez que estábamos en un camping y teníamos que comer, cenar ahí, todo ahí, y el trato era bastante, bueno, nos trataban pan en general, a todos, no sé, pues nos pillarían bastante agobiados o lo que sea, y yo les intentaba explicar algo y no me hacían caso tal, y bueno, resultó que sí que hubo alguna contaminación, o bueno, más de una, aquellos 3 días que estuve ahí, y me acuerdo como un momento en rodaje que yo estaba bastante mal, me dolía muy la tripa, súper cansada, y estaba rodando, y me acuerdo como antes de decir acción que tuve que decir no puedo, y tuve que parar un momento y todo, y de hecho teníamos que volver al mismo sitio y la producción cambió todo y trajeron un catering que súper bien y así, que bueno, un poco como fue, pero claro es no que seguir así tampoco. Al final en los rodajes, por meternos también un poco, ¿no?, en lo que es vuestro día a día a nivel profesional, las jornadas son muy largas, ¿no? Y de alguna manera es lo que ha dicho antes María, ¿no? Que al final, jolín, has trabajado un montón de horas, probablemente tengas que continuar otro montón de horas después. También el sensibilizar a ese nivel a los responsables de toda esa intendencia, ¿no?, y de toda esa organización, no habrá sido fácil. Y tú, María, que llevas tantos años, habrás visto una evolución exponencial, me imagino, ¿no? Sí, sobre todo porque intentas que ya no solamente en un rodaje, sino en una estancia o en un viaje o fuera de lo que tú puedas controlar, sentir una seguridad, ¿sabes? Sobre todo porque yo no sé si os pasa a vosotros, yo tengo como una sensación constante de alerta, en la cual no me fío de lo que me están dando y es una naturaleza con la que creces, inevitablemente, pero por el hecho de salvación, ¿sabes? Es mi cuerpo, es mi salud, es mi vida y al final hay cosas que se nos salen de la mano, que no podemos meternos en la cocina, ver cómo trabaja un chef o un equipo entero de restauración. O sea, hay tantas cosas que se nos salen de las manos que tenemos que al final que crear esa confianza donde estamos, ¿no? Ya sea en nuestro país o fuera.
Y a veces también tienes que encontrar esa flexibilidad mental en la cual tú te relajes, porque yo, o sea, y lo reconozco, vivo en una tensión constante siempre que estoy fuera de casa, pero al final también yo creo que lo que hablamos eso de en los rodajes, ¿no? Si ha tenido alguien un problema con un catering, eso no va a volver a pasarle a otra persona celíaca. O yo me siento como un poco como o sea, el intento ver lo positivo, aunque sufro y lo pasamos mal, pero intento que dejas algo bueno para los que vienen después. Y creo que al fin y al cabo, aunque es agotador, porque a veces no tienes la cabeza y a veces pues te sale un poco la mala leche también, porque dices, pero si te lo he explicado 2 veces. Pero bueno, creo que al final hay que verle lo positivo y que somos mensajeros de la celiaquía. Totalmente. Respecto a lo que dices de siempre estar alerta, nosotras fuimos a una boda celíaca en la que los novios pidieron todo sin gluten para todos. O sea, y es el paraíso, ¿verdad? Boda celíaca. Y a pesar de saberlo, íbamos un grupo de celíacos y a pesar de saberlo preguntábamos a los camareros, ¿pero es sin gluten? Los camareros, sí. A pesar de saberlo era como... Porque no estás acostumbrado. Es como cuando vas a un restaurante y puedes elegir toda la carta. O sea, ¿en qué momento? O sea, es como un parque de atracciones de repente. Totalmente. ¿No? Sí. O cuando vas a algún obrador sin gluten o lo que sea, y yo me acuerdo la primera vez que entré y decía, pero ¿es verdad que puedo comer todo? O es real. Era como, ¿es real esto que estoy viviendo o no? Porque eso es muy raro. A ver, os voy a leer un par de preguntitas más que nos entran. Nos preguntan que en los festivales de cine o en los eventos, cuando tenéis alguno, ¿el catering os busca o cómo hacéis con tanta gente? Porque claro, imagino, la clausura de cine del Festival de San Sebastián o la clausura, hay tanta gente, ¿cómo saben los del catering o cómo funciona? ¿Para que no os quedéis sin cenar o...? Yo como antes o después. Yo. Porque... Antes de salir. Pero porque me gusta mucho comer. Y como sé que cuando vamos a estos sitios te dan una ensalada y cosas que sí, que está muy bien, pero yo quiero de lo otro también. Y como un poco antes o después. Intento, o si no, pues me presento yo a los del catering, les digo, oye, yo soy celíaca, no sé, y soy yo la que me presento, ¿sabes? Para que estén pendientes de que soy yo la... Identifiquen todo el rato. Sí, una banderita. A mí en mi caso, justo en eventos, sí que he estado en el Festival de San Sebastián, pero por COVID no se ha hecho clausura un catering o nada parecido. Sí que fuimos a cenar a un restaurante que hay, pues como un restaurante súper bien. Pero claro, sí que nuestra película se estrenaba de noche, bastante de noche, y no teníamos tiempo antes para cenar. Y después de estar abierto algo, no sería nada apto para mí. Me acuerdo que aquel día en el desayuno, que nos daban un desayuno bastante amplio, y pedí en plan cosas y las guardé en la nevera, y así luego cuando volví del estreno tenía algo para comer. Claro. Y sí, al final es buscar estrategias. Eso es. Igual que cuando viajamos, siempre un paquetito de algo en la maleta. Sí, yo me acuerdo, me acuerdo una vez rodando una película en Bakú, en Azerbaiyán, buscando productos sin gluten. Claro, allí las etiquetas estaban en ruso y eso fue era muy difícil encontrar cosas, pero aún así se encontraban, ¿sabes? Pero a lo mejor un pan, ¿sabes? El de los que son como crackers, que son como algo así, ¿sabes? Pero al final es como el hecho de tienes que como prepararte previamente a las cosas. O
sea, es como el llevarte comida o el buscar los sitios donde puedes encontrar la comida, o no puedes, a veces es como que hay muy poco espacio para la improvisación, ¿no? Sí, hay que anticiparse con todo ese tipo de cosas, porque al Preguntando a las final... asociaciones, dónde puedes conseguir productos y esto, por ejemplo, este pan que conseguí en Azerbaiyán, fue gracias a mi madre que empezó a llamar a las asociaciones de celíacos de todo el mundo y conseguimos que en ese supermercado trajeran más cosas sin gluten. O sea que al final es como que vas poniendo como semillitas, ¿sabes? Y tener siempre algo en la nevera y en la maleta es importante. Siempre. Yo para cuando si viajáis por Europa, si tenéis más proyectos por Europa o así, yo os recomiendo revisar CYG TravelNet, y que ahí encontraréis también supermercados y en cada país cómo es todo y eso. Y por ejemplo, cuando hacéis una fiesta de fin de rodaje o algo, la productora o vuestro manager o así se encarga de preguntaros alguna recomendación de algún restaurante en el que para que vosotros sea más fácil o no sé. O sea, o si hacéis entre actores una cena o algo, os preguntan a vosotras primero, estilo de... ¿Deis vosotras alguna recomendación de restaurante o de bar o que os apetezca más? A veces sí o si no, o sea, si no está en el previo, normalmente ya una vez de que esté elegido el sitio, sí, en mi caso sí que han solido preocupar de preguntar, oye, hemos decidido este sitio, pero para ti bien o ¿cómo lo ves? O lo que sea en este caso de las fiestas, ahí sí que luego preguntan o bueno, ya una vez decidido, pues me dicen si tenéis alguna intolerancia o alguna dieta especial, lo que sea, nos comentáis y así, antes o después, pero en algún momento, normalmente, ahí estamos. Sí, la verdad que siempre, en general, la respuesta es muy positiva, o sea, y siempre, en mi caso, siempre han querido como hacerme sentir bien y hacerme sentir que puedo comer algo y sentirme cómoda. Y la verdad que en general siempre te piden como consejo, incluso para los rodajes, ¿sabes? Dónde comprar o dónde conseguir un croissant sin gluten y porque hay una secuencia en la que te tienes que comer un croissant o ese tipo de cosas, sobre todo porque ellos como no tienen esa información muchas veces y tú sí, pues al final es un intercambio de, sobre todo para que todo el mundo haga su labor y esté cómodo y que al final está bien también por su parte cuando ellos pueden comer cualquier cosa, ser flexibles a los que no podemos, o sea que es un acto de generosidad Claro, porque eso yo no había pensado, pero sí que es verdad que, claro, en las secuencias puede darse la situación de tener que comer, de que Obvio. O cuando te tienen que dar un beso. Mira, justo Claro. nos habían preguntado una pregunta de eso, cuando os tenéis que dar un beso por guión o os aseguráis de te has lavado los dientes o... Sí, no, a ver, si hay una buena relación entre tus compañeros, claro, eso es un acto de amor, obvio. O sea, aunque no seas celíaca, eso es un acto de... sí. Pero más allá también es importante, o sea, que no solamente lo que te comes, sino, o sea, todo, ¿no? Claro. Sino que al final el rodaje de una película, las secuencias son completamente variadas y a un personaje le pueden pasar una cantidad de cosas a lo largo de una trama impresionantes. Entonces, pues sí que es verdad que está muy bien que se preocupen de, pues eso, se va a tener que comer un croissant, ¿dónde podemos conseguir uno? Sí. Yo siempre lo pienso, es como el día que me toque más en lo que ahora no me ha tocado aún, pero sí, es algo que siempre lo pienso, en plan de ser algo importante. O sea, es importante, pero poca gente lo piensa, porque claro, al final, ¿no? Ya no vas a salir siempre comiendo una manzana. María, y ahora tú que estás viviendo en Estados Unidos, ¿notas mucha diferencia de cómo se lleva el tema del sin gluten por allí a lo que, bueno, pues tú has vivido en España y además has viajado por un montón de sitios y también has vivido en otros países? ¿Te llama la atención alguna cosa en particular? A mí
lo que más me preocupa, ya no solamente de aquí de Estados Unidos o de cualquier otra parte, es el hecho de que la celiaquía no se tome en serio como lo que realmente es, que se convierta en una moda o en un... No, o en algo que es efímero, pero que es algo que sufrimos y lo sufrimos de verdad. Y creo que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos hay una cuestión que es mucho, hay mucha moda de comer sin gluten, pero no hay una real conciencia de la contaminación cruzada y muchos restaurantes ponen sin gluten, pero puede contener trazas o no te aseguramos. Entonces, claro, ahí hay una desinformación que es incoherente porque yo voy al supermercado aquí y compro pan sin gluten y me ha pasado varias veces. Compro pan sin gluten, le doy la vuelta, leo los ingredientes y pone puede contener trazas o hecho en una fábrica donde se manipula gluten, ¿no? Entonces, claro, digo, me están vendiendo algo que no es para celíacos, entonces se aprovechan un poco de la etiqueta sin gluten para llegar a un tipo de público que quiere comer pues más sano o cambiar no, X. Y a mí eso me da mucha rabia y es algo que a mí personalmente me enfada, ¿sabes? Que es como, porque no es tomarle en serio algo que lo tiene, ¿sabes? Y creo que en esa parte de educar, que nuestra misión, creo que una cosa muy importante es esa, el hecho de que si tú decides comer sin gluten, explícalo bien, ¿sabes? O aprende realmente cuál es el real significado que puede dañarnos a los que realmente tenemos la enfermedad. O sea que... ¿Y alguna vez os habéis sentido juzgadas o infravaloradas por comer diferente o por decir, mira, no, es que yo tengo que comer sin gluten? O sea, no es mi elección, es mi condición. Sí. Sí. Sobre todo Sí. es nuestra salud va en ello y nuestra Claro. salud depende de ello. Y eso a los camareros, Sí. por ejemplo, o a la Sí. gente que está, no lo entiende porque de repente es como, esto sí, pero esto no. Entonces es o todo o nada, porque es algo serio y creo que es importante que ellos tuvieran la conciencia de los que realmente padecemos una enfermedad y los que realmente es algo seriamente grave para la salud, que tomen esa responsabilidad a la par, o sea, que fuéramos, ¿no?, hermanos en esto y decir, bueno, pues si tú comes sin gluten, vamos a hacerlo bien, ¿sabes? Pero yo, por ejemplo, sí que a veces he sentido un poco no de bullying, pero sí como... Sí hay como una... Te diferencian de alguna manera y a veces de Te pequeña... ponen la etiqueta o... Sí, incluso, yo no sé si vosotros, pero hablábamos antes del pan. Pero antes el pan era que se te rompía, o sea, eran puras migas. Y yo, o sea, yo crecí con qué asco, qué asco, qué asco. Ugh. Y era todo como, claro, yo creí que comía asco, ¿sabes? O sea, era como que yo crecí como con ese complejo de estoy comiendo algo que no es bueno. Entonces, claro, es algo que hay que cambiar. El hecho de que sea lo que puedo comer ya es una bendición que tenga algo que pueda comer, ¿sabes? No es ni mejor ni peor, es esto lo que yo puedo comer. O sea, es simplemente al final es el cambio de conceptos, ¿no? Y lo importante que es que yo que puedo comer de todo, el mensaje que le doy al que tiene una limitación, ¿no? Creo que eso es como lo que yo sí que ha sido una condición. O sea que... Sí. Sí, en ese sentido sí, a mí también me ha pasado en bastantes ocasiones o que siempre, pues esos comentarios de, ay, jo, pero qué manía, no sé qué, dices, es que no es una manía, no me lo estoy inventando, no lo estoy haciendo por una moda o por lo que quiero, o sea, o porque me ha apetecido, es que lo tengo que hacer así, no es solo no comer pan, es que son más cosas. Y eso que muchas veces además no solo depende de ti, sino también de toda la gente que está a tu alrededor, de los cocineros, de todas. Y es además esa cosa de tener que decirles un poco a todos qué es lo que tienen que hacer pero, o sea, siempre eso bien para que la informen bien también y no lo tomen a mal porque al final es normal también no saber. Y
pero sí, muchas veces esa cosa de, jo, pues qué putada que no puedas comer pan, o qué putada esto de la celiaquía, y qué manía, sí, pero ojo, pero por un poco no te va a pasar nada, y esas cosas que dices, es que sí, sí. Eso, por un poco no te va a pasar nada. Pero es que sí, o sea... Bueno, Sí, que esa frase es muy, muy típica. Creo que la hemos... No hay celíaco en el mundo que no haya escuchado esa frase alguna vez en su vida. La de por un poco no te va a pasar nada. nada, vamos a ir acabando ya y nada, así ya para ir acabando, ¿qué consejo en una frase, en 3 palabras, qué le diríais a alguien que tiene miedo de salir de su zona de confort? O decirle a otra persona con la que no tiene tanta confianza, decirle, mira, es que tengo celiaquía. Pues bueno, sin duda ante cualquier oportunidad o cualquier situación, adelante, que esto no sea un impedimento, lo que decíamos antes, que no te tirara para atrás por ser celíaca, pero eso sí, informarse muy bien de lo que es la celiaquía, de lo que esto conlleva y el cuidado que se tiene que hacer, y transmitir eso a esas personas con las que vas a estar, tanto sean recién conocidas como sean ya gente que conoces desde hace mucho. Informar y transmitir lo que de verdad es, porque es la verdad y es lo que hay que tener en cuenta. Yo les diría que salgan, que experimenten, que se cuiden, que eduquen y que se lleven, que siempre tengan algo de comida para que no tengan miedo. Y que al final somos muy afortunados de haber sido diagnosticados y que es más fácil de lo que realmente pensamos. Así que a por todas. Y que para cualquier duda la asociación siempre Exacto. está presente. Exacto. Y nada, y ya pues, ¿queréis comentar un poco el proyecto en el que estáis trabajando ahora? O si queréis hacer algo de promoción de algo, y si no, nada. Yo quiero contar una anécdota de la que me dio mucha risa, pero me sentía muy orgullosa. Y fui a Francia a rodar una película y mi agente les dijo que yo era celíaca. Entonces, para estar preparados por el tema de la alimentación. Y ellos pensaban que yo quería que me pusieran para recogerme en el aeropuerto el nombre de celíaca, como que era mi nombre de recogida del aeropuerto. Y para mí me dio tanta risa, bueno, nos reímos bastante porque me pareció tan tierno y creo que es como, sí, soy celíaca y estoy muy orgullosa en tu cartel. Así que creo que es una buena anécdota de cómo realmente reconocer lo que somos y por lo que tenemos que estar súper orgullosos. Eso es. Total. Pues madre nada, mía. Pues... Muchísimas gracias, chicas, por pasar este ratito con nosotras y por compartir vuestra experiencia y por educar a tanta gente, ir sembrando tantas semillitas sobre lo que es la enfermedad celíaca, la dieta sin gluten y lo que pues ello implica, ¿no? Gracias a vosotras por la labor que hacéis, y a todos, o sea que de verdad que sois muy importantes, sobre todo para darse cuenta de que no estamos solos. Eso es, muchísimas gracias y también hoy por contar con nosotras y ha sido un placer, así que... Igualmente, el placer ha sido nuestro. Gracias. Y muchas gracias a toda la gente que ha estado siguiendo el ratito de charla desde el canal de YouTube. Exacto. Buenas noches a todas. Un beso. Buenas noches. Agur. Buenas noches. Buenas noches.